Buenas noches. Personalmente, nuestro país puede estar en amenaza de ciclón, de tormenta, de lluvia, de todo tipo de cosas, pero nunca deja de estar metido en la política. Nunca. Nunca, pero nunca. Y nosotros vamos acorde con la población. A veces nosotros venimos con la intención de no hablar de política porque sabemos que es harta la gente. A nosotros mismos nos cansa, pero lamentablemente no podemos ni debemos dejar de hablar del tema de la política, porque primero es un país presidencialista y todo lo que se mueve en el entorno del país hay que referirse a la política. Si hay mucho lodo, si llueve mucho, si no llueve, si hay pocos mangos, si fulano batió poco, todo es política. Si la lluvia está cayendo allá en el palacio donde están jugando la Reina del Caribe. Todo tiene que ver con la política, porque lo político, la inversión que han hecho en el estadio, que se está colando el Palacio de los Deportes, todo es la política, todo es el gobierno, el presidente. Entonces nosotros no podemos estar alejados de eso, al margen de lo que sucede, políticamente hablando. Y hemos decidido traer un investigador de la política, que hace investigación de la política, de toda una sociedad. Y es un experto de investigación extranjero que ha llegado al país a hacer conferencias, a hacer encuestas a todos los partidos, los posibles candidatos, los líderes dentro de los partidos, la situación política del país. Y Luis Alberto Cortés, que es Alberto Cortés, no el artista, pero la diferencia es Luis Alberto Cortés, quien es un investigador político privado, independiente. Nosotros, cuando retornemos de la publicidad, vamos a conversar con él a ver qué le aparece en sus investigaciones. Nosotros a veces solemos pensar que cuando se trae una investigación de fuera, un experto de fuera, es todo real. Y es verdad que los asesores de los candidatos a la presidencia siempre tienden a traer asesores extranjeros. Y nosotros vamos a hablar con uno de ellos en apenas segundos. Esta noche con nosotros Luis Alberto Cortés, quien es de investigación política. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Un placer que esté con nosotros Luis Alberto Cortés, quien es un consultor independiente de todo lo que tenga que ver con la investigación política. Luis Alberto, nos sentimos agradecidos que estés esta noche aquí con nosotros personalmente. Primero, cuando ustedes deciden venir al país, ¿es que alguna empresa los contrata para venir o ustedes tenían porque a veces las empresas extranjeras tienen una planificación, una programación de recorrer toda la región o vienen por una empresa específica? Perfecto. Gracias, Mayo, y perdón por tutearlo. Sí. Preferí decirle Mayo. Gracias por la invitación, gracias a República Dominicana por abrirnos siempre las puertas. Antes que nada, pedir mil disculpas de la audiencia por un error en la aerolínea que nos trajo anoche. Nuestras maletas junto con mi compañero se extraviaron. En buena hora hoy nos reportaron que ya estaban en Bogotá, deben estar llegando hoy. Okay. Así que por eso un poco la facha en camiseta, como dicen acá, ¿no? En todo caso, a las órdenes, sí. Yo represento a consultores políticos independientes de Latinoamérica. Esta es una empresa que nace en Ecuador, específicamente en Guayaquil. En esta ciudad ecuatoriana nace CPI hace ya más de 15 años. En lo personal, yo tengo 30 años en lo que tiene que ver con investigación política. En septiembre pasado cumplí 50 años, de los cuales 30 han sido dedicados exclusivamente, mi fuerte es en el tema de estudios de mercado, tanto cualitativos como cuantitativos.
En consultores políticos independientes de Latinoamérica, que ese es el salto que le estamos dando este año, hemos hecho ya desde varios años atrás algunos recorridos en algunos países y donde ya estamos trabajando, como el caso de México, en el caso de Perú, Colombia y obviamente Ecuador. Este salto que damos a República Dominicana es un poco un compromiso porque acá nace la civilización nuestra y también por ese interés que existe por el tema político acá. Creo que existen excelentes marqueteros políticos. Nosotros hacemos mucha investigación para estrategia política, más que para el candidato, porque a veces al candidato lo que le interesa es saber si voy ganando, con cuánto gano, los puntos, intención de voto. Nosotros hacemos una investigación más allá de solamente el hecho de conocerlo o si va a votar o no va a votar por él, sino queremos saber es cómo se lo conoce y sobre todo evaluar cómo está la autoestima de cada uno de los pueblos que nosotros visitamos. Tu empresa ha coincidido con Colombia, Perú, que ha habido elecciones en estos días, en Nicaragua, por todos esos alrededores. Sí, básicamente en el tema de Nicaragua no, pero por ejemplo estuvimos ya presentes en algunos procesos electorales, tanto en estos dos países que hemos mencionado. Ok. Entonces ustedes estaban en Nicaragua no, pero en Colombia, en Venezuela tampoco. En Venezuela estuvimos hace unos 5 años atrás también haciendo algunas consultorías con gobernadores provinciales. Nosotros primero visitamos al país, lo conocemos, buscamos entenderlo, porque quién mejor que ustedes son los que entienden su país. Nosotros lo vemos desde un lado más inconsciente y consciente políticamente hablando. O sea, no nos quedamos solamente con lo que la gente dice de boca para afuera, sino que buscamos interpretar mucho lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. Luis Alberto, con relación a la República Dominicana, cuando ustedes retornan aquí, ¿cuál es la primera investigación que ustedes específicamente al candidato, cómo van los partidos, cómo va la población, a quienes prefieren, cuál es la valoración, la aceptación del gobierno, por dónde que entran primero? Perfecto. Hace exactamente 7 años ya tuvimos unas intenciones, ya hicimos unos primeros focus group en ese tiempo. Sí. Hicimos algo cualitativo hace como unos 7 años atrás, específicamente 2010 y 2011. Obviamente después en los procesos electorales no tuvimos ninguna invitación para ser específico. Y ahora, a 2 años de las elecciones, creemos que es un buen tiempo para analizar, tener claro y en cualquier ocasión pues que tengamos algún tipo de licitación o concurso de alguna campaña. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Específicamente es entender al dominicano, ¿sí? Más allá de sus preferencias electorales, nosotros investigamos qué está pensando, qué es lo que siente. Por ejemplo, una de las preguntas típicas de nuestro cuestionario es ¿qué le da orgullo a ese ciudadano? ¿No? Y acá definitivamente, y yo creo que ya analizando, escuchaba su introducción, ¿no?, en el tema político, eso es también lo que las estrategias se aprovechan de una u otra manera, ¿no? Porque acá el autoestima del dominicano está muy alto, a pesar de la crisis, a pesar de las tormentas tropicales, a pesar de sí, está algunos de los cuadros están en pantalla, que a pesar de todo de lo que normalmente nos ocurre a nivel de crisis, como está pasando en Latinoamérica, igual se levanta, se recupera la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera. Así que eso es una de las primeras cosas, como también le preguntamos qué te llena de vergüenza. O sea, esa relación orgullo-vergüenza a nosotros nos da muchos parámetros para poder irnos metiendo en el sentimiento. Y recuerde que la política a la larga, más que razón, hay más emoción para nosotros. ¿Cómo en ese cuestionario, en esa investigación que ustedes hicieron, cómo está la valoración del presidente y su gobierno ahora mismo aquí en el país? Sí, no sé si tengamos los cuadros ahí en ese sentido, ¿no? Bueno, en todo caso, la aceptación es prácticamente cuando se le pregunta la imagen del presidente, ¿sí?, la preferencia electoral se marca alrededor del 52%, ¿no? Ok. El 52% a favor del gobierno y del presidente. De la imagen del presidente. Hay que separar un poco el tema de gestión del personaje. La imagen del presidente está en 52%. Dentro de nuestra medición, esto fue a finales de junio. Ok. ¿La valoración de su gobierno? La valoración de su gobierno es la siguiente a nivel de su gestión, que desciende un poco. Creemos a través de los focus group que al dominicano no le gusta hablar
conscientemente cuando se le hace la encuesta, ¿sí? No se refiere de una mala manera hacia un dignatario o hacia un personaje político como imagen. Pero cuando va avanzando la encuesta nos vamos dando cuenta de que la cuestión no es tan real conscientemente hablando. Lo que pudimos detectar es que no es solo la imagen del presidente, sino la de su entorno, la que en este caso, según la encuesta, tendría unos puntos menos a lo que es la imagen presidencial. Pero entonces el presidente está bien entonces, que Sí. solamente bastaría con cambiar los funcionarios. Cambiar Usted, los funcionarios, porque el presidente, si sucede que él vuelva otra vez a ruedo político, a aspirar a una candidatura, entonces él va bien. no es tan fácil, Mayo. O sea, en otros procesos electorales hemos visto que ya se empieza a calar lo que nosotros le decimos la impronta en el inconsciente colectivo del ciudadano. En el caso del dominicano, insisto, ¿no? Vamos a seguir haciendo investigación en tu país, pero cuando ya hay esa impronta de que tiene una muy buena imagen, pero que su entorno está mal, hay que ver, obviamente, Ya usted es sabe que ahí van desfavorable a para pesar él, los nombres. al mismo tiempo desfavorable para él. Totalmente, totalmente. Empieza una relación de que, y ese es su principal problema, déjeme decirles, adelantando más en la encuesta, cuando ya preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la principal fortaleza de Danilo Medina? La educación. O sea, ya hay una impronta en la mente del dominicano que lo más fuerte es el tema de educación. Todo lo que se ha hecho en educación, el tema del impuesto, todo lo que se ha hecho en educación es favorable. En una estrategia de campaña, entonces, ¿qué nos hace falta? Desarrollar comunicación de los otros temas. La educación ya no hay que darle más, en pocas palabras. No hay que dejarla de tomar en cuenta, por supuesto que es importante. Pero, y los otros temas, vemos que la educación es lo más valorado, como el 60 y pico % del tema del gobierno. Pero los otros temas, las otras obras son prácticamente casi que desconocidas. Y otra cosa, Mayo, ya estamos notando que los menores de 30 años son los que menos política, como decimos en el Ecuador y en algunas partes de Latinoamérica, están comiendo política, son los que menos se están interesando y prácticamente están mostrando y es una gran parte de la juventud. Total, en todas partes del mundo. Es decir, que ese es un buen tema para los aspirantes buscar a la juventud. Ese es un grupo objetivo. Conquistarlos. Que es un reto no solo de República Dominicana, lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en otros procesos, lógicamente en México que recién... ¿Por qué tú crees, perdón, Luis Alberto, por qué tú crees que no se entusiasma la juventud en meterse en política? Porque si la juventud ignora a los políticos y a ellos les importa muy poco, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a seguir lo que están ahí. Sí, ya, lo que pasa es que ya esa etapa de que el padre que era de PLD o que el padre que era de PRD, un poco como que seguía la tradición de la familia, le comunicaba al hijo. Ahora se ha perdido incluso ese tema de comunicación. O sea, el hecho de que el padre sea de PRD no significa que su hijo va a ser seguidor del PRD o del PLD. Entonces hay brechas generacionales que van cambiando. Está demostrado que un político que deja de hacer política solamente por 5 años perdió una brecha generacional importante porque ya los segmentos de edad han ido evolucionando. Ya el chico por ejemplo, en el Ecuador, que estamos en un proceso eleccionario seccional para el próximo año, prácticamente allá se vota desde los 16 años. Pero ya el de 17 ya tiene una mentalidad totalmente diferente, solo de un año, de un año al otro. Hay políticos que a veces se preguntan si tengo una excelente administración, he hecho lo que ninguno otro ha hecho, pero pierde las elecciones. Entonces, por eso es que trabajamos mucho con el tema del inconsciente colectivo. ¿Cuáles son las cosas que golpean al gobierno negativamente ahora? Un halo de corrupción y de funcionarios públicos ineficientes. Esa es la principal preocupación. O sea, no es una mala obra. O sea, no es una mala gestión del gobierno como tal o del presidente. Es su entorno político. Si en alguno de los cuadros está, los 3 principales problemas que tiene el gobierno tienen que ver con lo que les estoy comentando. Funcionarios ineficientes, tema de corrupción, en ese estilo. Los candidatos que tienen preferencia ahora para 2020, porque apenas falta no son 2 años, 1 año y algo. ¿Cuál es la preferencia que salieron favorecidos en la investigación que ustedes hicieron de cada partido?
y el liderazgo de cada partido. Perfecto. Bueno, si estamos hablando del PLD, ahí tenemos a Danilo Mejía, obviamente. Ok, antes de contestar esa pregunta, sí se le consultó a la población, no tengo el dato exacto, está en los cuadros, sobre este tema de la reelección. ¿Sí? Hay una tendencia que se midió, o al menos recuerde que toda investigación es una fotografía del momento en que se le hizo, hay una tendencia en que la mayoría de la población no estaría de acuerdo en que se haga ese cambio constitucional para que él pueda reelegirse. Así que la encuesta básicamente se manejó dentro de lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Así que en el tema del PLD, si mal no recuerdo, pues Leonel Fernández tiene la principal preferencia a nivel nacional, y también dentro de la encuesta se hizo un cruce de variables para que los que son miembros del partido, que votaron, que fueron encuestados, para ver la tendencia. En ese caso fue Leonel Fernández, ¿no? Okay. Y en el caso del PRM, ahí sí tenemos prácticamente a Luis Abinader e Hipólito Mejía como las principales figuras. Luis Abinader con una mayor ventaja. Incluso hicimos un tú a tú, que le llamamos, ¿no? Una papeleta con la fotografía de Leonel Fernández, con la fotografía de Luis Abinader, la fotografía de Leonel Fernández con la fotografía de Hipólito Mejía. La tendencia con Luis Abinader fue a hacer más estrecho el margen a favor de Leonel Fernández. Bueno, en estos días, hace 2 semanas, una encuestadora que le trabaja a Luis Abinader sale por encima de unos 5 o 6 puntos por encima de Leonel. Así que no coinciden con ustedes. Nosotros creemos en nuestros números, empecemos por ahí, eso es muy importante. Y lo bueno es que nosotros normalmente, y en algún momento cuando nos inviten y dicen, sí, estamos trabajando en tal estrategia, nosotros hacemos investigación para la estrategia de campaña, ¿sí? Y obviamente ese comentario que a veces, no solamente en República Dominicana, lamentablemente somos, no sé si acá les llaman las encuestadoras, pero en otros países el tema de las encuestadoras normalmente son mal vistas dependiendo de qué partido político está contratado o de qué candidato la contrata. Acá tenemos una gran ventaja de que estamos entrando independientemente, porque nuestra intención es darnos a conocer dentro de este medio, y este es nuestro primer lanzamiento y ya lo vamos a realizar obviamente en el resto de países que estamos visitando, pero entramos haciendo una investigación de mercado lo más coherente, lo más profesional posible. Los datos que le estoy dejando son datos que representan con un margen de confiabilidad del 95%. Se hicieron 1.206 casos a nivel nacional, ahora a finales de junio. Ustedes, Luis Alberto, trabajaron en Colombia. En Colombia, ¿cómo coincidió las investigaciones que ustedes hicieron con la gente de Santos y de Álvaro Uribe y Pastrana? Nosotros trabajamos en la última campaña que trabajamos allá fue precisamente para el tema del Tratado de Paz. Okay. ¿Sí? En estas últimas elecciones no estuvimos trabajando con ninguna campaña. Obviamente teníamos información, así como hemos hecho en algunas investigaciones y todo. Nuestro aprendizaje, ya por lo que ocurrió en Colombia y por lo que ha ocurrido en Ecuador, por lo que ha ocurrido en otros que definitivamente cada vez hay mucha población, vamos a ver qué ocurre en República Dominicana, pero la mayoría de la población latinoamericana se está inclinando entre un 15 a un 20% a decidirse el último día. ¿Sí? Tal vez la cultura política del dominicano es un poco diferente a la del ecuatoriano, del colombiano, que puede migrar fácilmente de una elección a otra, puede votar por un presidente de derecha, por un alcalde de izquierda. Acá como que hay una cultura política... Siempre se van por los candidatos del mismo partido. Del mismo partido, exactamente. Pero sí percibimos que eso va a ir cambiando de a poco, justamente por esa cultura millennial. ¿Tú crees que en los próximos años van a clasificar? Y va a haber... Mi presidente es este, mi alcalde es este, y así sucesivamente. Exactamente. Y creo que ese proceso está empezando acá. Vamos a ver qué sucede. ¿Ustedes no participaron en México? No, en México no. Por el tema ¿cómo es? Del actual presidente, López Obrador y compañía. Okay. Estamos ahorita fuertemente en el tema de Ecuador. La consultora tiene algunos temas en Argentina, pero nuestro fuerte, sobre todo ahorita, estamos trabajando mucho en el tema de Ecuador porque las elecciones ya son el próximo año. Ok. Luis Alberto, cuando ustedes llegan aquí, ¿ustedes tienen otro propósito de retornar nuevamente? Ustedes hacen este lanzamiento, lo hicieron en el día de hoy, en la mañana. Entonces, ¿ustedes tienen un propósito de continuar en las investigaciones aquí en el país? ¿O vienen con la intención, obviamente, de que ser contratado por...?
las dos opciones son válidas. Lo importante, como siempre decimos, incluso cuando nosotros hacemos un focus group con ciudadanos comunes, fuera del entorno político, que es lo que más nos interesa, siempre le decimos que nosotros lo que buscamos es encontrar también un buen producto. Okay. El marketing político se parece mucho al marketing comercial. Si la campaña es buena, el producto es bueno, ese producto va a tener una excelente vida en el mercado. Lo mismo ocurre en el marketing político y eso es un poco lo que nos enfrentamos y lo que buscamos en caso, obviamente, de algún cliente que nos llegue a llamar, tener un panorama más o menos claro y saber por dónde caminar. Más allá que sea un candidato ganador, que obviamente sea un buen candidato. Okay. ¿Y a ustedes no les gustaría tener un cliente, por ejemplo, que ustedes sepan, bueno, este no tiene posibilidad de ganar y ustedes por lo económico van donde ese candidato? Son retos importantes. Le cuento nuestra ¿O a experiencia. ustedes no les gusta ir donde el perdedor? Que ustedes crean que es el perdedor. No necesariamente, a veces el candidato... O sea, nosotros tenemos mucha confianza en nuestra estrategia, porque la estrategia a la larga es lo que puede definir el triunfo o la derrota de un candidato. Le cuento un poco nuestra experiencia, que fue bastante larga con el expresidente Rafael Correa en nuestro país, en Ecuador. Nosotros arrancamos con él, con un candidato que tenía un 15% de conocimiento a nivel nacional. En el año 2005 él solamente había sido ministro de Economía de Ecuador. Nace con esa vocación, pero su nivel de conocimiento, que era pequeño, pero esa gente que decía conocerlo, ese 15% a nivel nacional que decía conocerlo, tenía un 95% una percepción muy aceptable. Medíamos otros candidatos para ese año, o cualquiera era presidente menos Rafael Correa. En el 2006 que tomamos a cargo esa campaña, logramos obviamente hacer una estrategia de conocimiento. Porque ¿qué nos dimos cuenta? Que la gente que lo conoce lo valora bien. Los demás no podían desarrollar estrategias de conocimiento porque ya eran conocidos. Exacto. Entonces, ustedes lo que buscaron era entonces hacerlo conocer. Hacerlo conocer primero y después teníamos pues amas de casa de barrios marginales que sabían la historia de él y empezó a sintetizarse. Ya migrando un poco, despertar emociones, pero ya no en el tema de tragedia, ¿no? Y esa fue un poco nuestra experiencia. Para mayo del 2006 ya lo teníamos en un 60% de conocimiento y su intención de voto al mismo tiempo iba subiendo. Y ya para noviembre de ese año, pues fue el presidente de la República. Trabajamos con él hasta el año 2009 y obviamente ya buscamos abrir nuevos horizontes porque realmente nos absorbió mucho el trabajo que tuvimos con él. ¿Ustedes no han coincidido con una candidatura, con un proyecto, que cuando ustedes quieran asesorarlo, él es todo lo inverso a lo que ustedes le dicen? Total. ¿Qué tal ese enfrentamiento, ese trabajo tan difícil ahí? Llega un momento en que no puedes trabajar, al menos en lo personal nos ha ocurrido, llega un momento que no es personal, y es verdad, hay candidatos que nos han pedido, esos números no los puedo publicar, está bien, no los publiques, pero no nos pidas que los cambies, porque no estamos en ese tema. La empresa se corre riesgo. Total, no sé qué pasa en República Dominicana, si hay ese tema de tendencia o si hay nombres que estén marcados. En otros países ocurre ya decir cierta marca, no lo voy a decir ahorita, pero cierta marca en Colombia o en Ecuador o en Perú, como que ya es reflejo, no, ese es y hace un rato usted lo mencionó, la encuestadora que trabaja ya viene con un sesgo. Si esa encuestadora obviamente se presta, habría que ver cómo están los códigos, cada vez el Consejo Nacional Electoral debe controlar mucho más el tema de las encuestadoras, de lo que se publica y analizar la ficha técnica. Aquí no hay ese control. Es posible de que la encuestadora permita, bueno, yo te puedo hacer una diferencia de 10 puntos, pero no me puedo pasar de ahí. De 10, porque si pongo 15 o 20 es excesivo. Te pongo 10 u 8, pero no puedo pasar más de ahí. Mayo, nosotros tenemos un candidato que era uno de los hombres más ricos de un país y el estratega de campaña, no le enseñaba nuestros datos. No le enseñaba nuestros datos y prácticamente tuvimos que dejar de trabajar con él porque lo estaba engañando al mismo candidato. Y espero que eso no ocurra acá, que cada candidato tiene que saber bien y controlar su entorno. El entorno político del candidato es el primero que tiene que ser filtrado. Porque si no tienes ahí alguien que solo te está hablando a favor, que eres el mejor, pero ya las cosas están cambiando en la República Dominicana, sobre todo esta
esta fuerza joven que existe acá está muy indiferente al tema de política, no come política, está preocupada es por conseguir empleo más que Ustedes se por dieron quién va a votar. cuenta en las investigaciones Total. que están exentos de asuntos políticos. Yo te podría decir que hay un 20% ya Es de la mucho. población que prácticamente está marginándose Eso, de una manera eso es indiferente. parte de lo que están involucrados en la abstención. Y que se manifiesta como o ninguno o no, o prefiero no Que contestar. se van de vacaciones, no le importa un carajo, o se quedan acostados en su casa, a mí no me importa eso. Exactamente. Okay. O mueve la votación ese día. Exacto. Decidió votar y la mueve. Recuerde que estadísticamente, Eso es incontrolable. Recuerde estadísticamente que si 10 puntos se movieron, Sí, sí. ¿ya? Y si es una Si votación le polarizada dieron como la por que no tienen levantarse ustedes. tarde, se fuñó aquel. Claro, claro. Sí, porque a veces dicen, no, yo me quedo dormido hasta que pasen las elecciones, pero si dieron con levantarse a votar, el que va en contra se fuñó. Total. Y el hecho de que un 5 o un 10% estadísticamente puede aumentar el doble de diferencia en elecciones como las de ustedes que son polarizadas. O sea, no es como en otros países que hay 8, 10, 12 candidatos, que los puede haber acá, Sí. pero hay una polarización siempre Sí, entre sí, uno y sí. otro. Entonces, donde se le movió 5 puntos al uno, significa que le subió 10 al ¿Cuál otro. es la polarización que existe ahora mismo, aquí en el país, en sus investigaciones? Nosotros encontramos precisamente ese 20% que habría que seguirlo midiendo y que es un voto móvil, que le llamamos nosotros porque puede irse para cualquiera de los dos lados. Hay una diferencia dentro de nuestras encuestas, tanto de Leonel Fernández con Abinader o con Hipólito Mejía, él ganaría las elecciones si hubieran sido a finales de junio, ¿ya? Okay. Dentro de votos válidos él la ganaría, pero existe una tendencia de un 20% de voto móvil que le llamamos nosotros, Okay. que no es un voto duro ni tampoco es un voto imposible, es un voto a capturar a través de lo que se haga de aquí hasta el 2020. Okay. Luis Alberto, vamos a una pausa y retornamos. Listo, Okay. gracias. Continuamos conversando con Luis Alberto Cortés, quien está con nosotros aquí personalmente. Luis Alberto, con relación a esas investigaciones, otros temas tan de mucha importancia como el aborto, ¿ustedes hicieron esas investigaciones? Sí, la población dominicana y uno de los cambios que hemos visto en esta prácticamente segunda investigación que realizamos, es un proceso de casi 7 años, es que dentro de las principales preocupaciones está el tema del desempleo, el cual después de la corrupción como problemática nacional es el principal problema que manifiesta la población. El segundo es el tema de inseguridad, el cual me llama mucho la atención porque en los procesos de mediciones que vamos haciendo van pasando del cuarto, quinto, sexto lugar. Ahora el tema de inseguridad en los últimos 10 años, por lo visto, parece que ha tenido un incremento que viene a ser la segunda preocupación personal del dominicano. ¿Sí? En otros temas les consultamos un poco porque también son temas que se están manejando en otros países como la legalización del aborto. El dominicano está totalmente en contra de la legalización del aborto siempre y cuando obviamente hay ciertas condiciones, si está en peligro la vida de la madre, si ha sido producto de violaciones, si hay como que cierta excepción, pero el aborto como tal es rechazado. Lo mismo como el tema en su momento tan polémico que uno ve una nación como Uruguay, acá se pregunta sobre el tema de la legalización de la marihuana y también es un rechazo completo, al menos conscientemente hablando, como decimos cuando se hace una encuesta. Aceptar migrantes, por ejemplo, o sea, aceptar migrantes también hay un alto rechazo de la población hacia algún tema de política que permita o acepte el tema de migrantes y sobre todo si son de Haití. Así que la migración aquí es repudiada totalmente. Digamos que mayoritariamente, porque el totalmente es como un término, estaríamos llevando arriba el 90%, pero estamos hablando de que el 70% de la población El no aceptaría. 70% es mucho, ¿verdad? 7 de cada 10. Específicamente con nuestros vecinos haitianos. Ahí incluso es donde llega al mayor, o sea, hablamos de migración en general, estamos hablando de 60%, pero hablamos del migrante haitiano, se eleva más de 7 de cada 10 dominicanos. ¿Qué posibilidad
¿Qué posibilidades aparecieron en tus investigaciones con respecto a que la oposición pueda obtener el poder aquí en la República Dominicana? Cuando te refieres a la A la oposición... oposición es la oposición en contra del PLD. Exacto. Repito, toda investigación es una fotografía. Desde nuestro punto de vista de la investigación, si las elecciones hubieran sido en el momento que hizo la investigación, no tendría oportunidad. Quiere decir que mientras tanto, ¿verdad? Mientras tanto. Y Leonel Fernández sería el ganador dentro y fuera del PLD. Exactamente. Ahora, hay que recordar que tenemos ese 20% de un voto móvil que estaba opinando que no votaría por ninguno de las opciones que se le planteó, y la otra que prefirió no responder, que prácticamente entregó la papeleta en blanco. Entonces me decía del liderazgo dentro del partido. El liderazgo en el tema del PLD obviamente lo ocupa Leonel Fernández. El segundo mejor candidato o precandidato que tendría el PLD... El liderazgo político. Ok. El liderazgo político es compartido con Danilo. Ok. No es Danilo el de mayor liderazgo ahora mismo, es Leonel. ¿O es todo lo inverso? ¿Cómo es? Hay un tema que a veces dicen las encuestadoras, se van por la tangente cuando dicen lo que te voy a decir, ¿no? Pero hay un empate técnico prácticamente con una tendencia hacia Leonel Fernández. Ok. Luis Alberto, entonces ustedes vinieron por asuntos independientes o ustedes vinieron contratados por X o Y. No, el mercado político de la República Dominicana nos interesa mucho. Okay. Estamos haciendo una inversión, obviamente, que no es algo totalmente económico. Estamos haciendo una inversión, repito, esta es ya una segunda investigación en 7 años. 7 años ustedes tienen viniendo aquí. Hace 7 años hicimos ya una investigación y ahora volvimos a hacer. ¿Por qué ustedes toman tan largo tiempo para venir? Obviamente porque hay que buscar los recursos, ¿no? Tener las posibilidades para poder levantar. Estamos hablando y es todo un filtro, ¿no? Nosotros no es que traemos los encuestadores de Ecuador o de Colombia, trabajamos con gente de acá. Pasan un tema de selección, nosotros manejamos todo el control, la supervisión, la tabulación de los datos. Así que sí toma su tiempo, pero también era porque, como le decía, o sea, hay clientes que nos absorben totalmente, le contaban... Ustedes vienen también a hacer trabajo para empresas privadas, no solamente políticas. Nuestro fin, netamente, nosotros hacemos investigación para estrategias de campaña, investigación política, ese es nuestro fuerte. ¿Cuál es la cantidad de personas para hacer esa investigación? Por ejemplo, 1.200, 1.800. Como está ahora avanzada la tecnología, normalmente nosotros manejamos grupos que pueden ser controlados de 4 encuestadores, un supervisor. ¿Sí? Eso permite que el supervisor, ya hay de por sí un control, un filtro, para que obviamente esté viendo, se le acerca, esté permanentemente en contacto con la persona. Entonces, esta persona, normalmente el tipo de encuesta que se maneja ahora no llegaba a ser más de 10 en el día, ¿no? Por la cantidad de información que se manejó, ¿no? Lo que le he traído es solamente un resumen. Y estamos hablando que se levantaron para esos 3 días casi 10 grupos a nivel nacional de 4 encuestadores con un supervisor. En todo el ámbito nacional. A nivel nacional, en todas las provincias. ¿Cuál es el margen de error? Más o menos 2.5%. Poco, ¿eh? Sí. Porque nosotros lo que más manejamos es el tema de la dispersión, ¿ya? Y eso es una de las cosas que a lo mejor también pasa aquí en República Dominicana. En todos los países dicen, bueno, con 1.200 casos, ¿cómo vas a sacar la conclusión sobre millones de personas? Porque justamente lo más importante es la toma de campo. ¿Es el mismo método que ustedes usan en toda la región? En toda la región, sí, exactamente. Exactamente, se ha ido salvo ligeras adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que aquí una de las principales preocupaciones es el tema de la inseguridad, ¿ya? Al menos en esta investigación tuvimos prácticamente 0 problemas de inseguridad con el tema del encuestador, a pesar de que el sorteo cartográfico le dio tal zona y que el encuestador por conocimiento de zona nos decía que es peligroso, pero en todo caso se manejó. Tal vez eso es lo que un poco cambia el nivel de seguridad para el encuestador, porque de una u otra manera la tecnología... Hay, por ejemplo, en zonas como en Perú, en Ecuador, donde hasta el lápiz o la hoja le roban al encuestador. ¿Se van ustedes satisfechos con el trabajo logrado? Total, nos interesa mucho. Así como hay un 20% que a lo mejor muestra un desinterés, estamos hablando que hay un 80% que le encanta lo que nosotros amamos, que es el tema de la política. Luis Alberto, placer tenerte Mucho aquí. gusto. Sí. Consultores políticos independientes Latinoamérica, este lanzamiento, estamos en una rueda
en un media tour, como le dicen Ok. acá los expertos en el tema de comunicación. Hasta el día jueves vamos a visitar varios medios de comunicación Ok, y nuevamente ok. gracias por... Muchas gracias Luis Alberto. Buenas noches. Buenas noches.